Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y hoy de una manera especial queremos nosotros subrayar el versículo 2. Este fue a verlo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este es el versículo 2 del capítulo 3 de San Juan, queridos amigos. Ñande Yaema lleva que es el encuentro, es la entrevista con Nicodemo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Esta entrevista con Nicodemo. Hay un contexto bíblico, recordemos que está dentro del encuentro entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo es fariseo, Nicodemo es jefe, queridos amigos, de los judíos. Y es el mismo jefe que se acerca, ¿verdad?, con respecto a Jesús, con mucho respeto se acerca a Jesús, pero también con cautela. Se va, queridos amigos, nada menos y nada menos que se va a la noche. Con mucho respeto, pero sobre todo mucha cautela. Ahora, la narrativa de búsqueda sincera y a la vez de temor, su saludo, siempre, queridos amigos, este saludo, este encuentro con Jesús es lo que a nosotros también nos va a mover un poco. Lleva mará el ojo saluda, mará el ojo y cuase, mará el ojo ñemongueta veñan yaran de lleva. Porque hay una búsqueda sincera. Pero sobre ya, ñande yara, upebe entonces upillaba y tejo y shaina. Este es un hombre que viene con una búsqueda sincera, hoy cuaseina. Es la incomprensión, ¿verdad? Entonces su saludo, rabí, porque le saluda y le dice rabí a Jesús. No es un simple título académico, que él es un rabino. No es simple, entonces, título académico, sino que reconoce en Jesús una autoridad espiritual que no proviene de la escuela humana. Cuando dice, sabemos, hoy damem, hoy dalmelech, es así, queridos amigos, oídame, conocimiento seguro. Es un conocimiento seguro. Oídame. ¿Pero por qué? Porque se oí agendú aquí, mis propios oídos, mis propios ojos han visto, etc. Es decir, una veña de era nada más y nada menos que experiencia. Ya huele con la veña de experiencia de Jay Cuajan, Eva Peña de Yalo, Nicodemo, queridos amigos, habla en nombre de un grupo que ya percibe que algo divino está ocurriendo. Nicodemo pillaba
algo divino está ocurriendo. Y al afirmar que nadie puede hacer señales, semella, han dejado ya mirar, entender, saber y caminar, queridos amigos, por estas señales. Y en dos señales ya lleva semella en griego. Actos que revelan misterio. Actos que revelan misterios. Sitúa a Jesús en el plano de la manifestación de Dios. El plano de la manifestación de Dios. El núcleo de el núcleo, queridos amigos, está en el mismo, al borde. Entonces encontramos a un Nicodemo que quiere saber, que quiere conocer, que se acerca. Nicodemo intuye que en Jesús está la presencia divina que se ha hecho historia visible. En nuestro contexto histórico, Nicodemo pertenece al grupo fariseo, una corriente muy influyente del siglo I, que buscaba vivir la ley con radicalidad. Pero la fariseo cualquier cosa. Estos son los que se introdujeron verdaderamente a escudriñar, a conocer. Bueno, así también. Era además Nicodemo miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, que un líder así vaya a Jesús muestra que el impacto del Nazareno ya había atravesado las fronteras de la gente sencilla. Oye, Jesús y ya va atravesando estas sinceras situaciones en las que está viviendo el hombre. Pero siempre apunta también a ese aspecto de la sinceridad. Diga tú la pecha. Ya mañana, ya guatana, ya hishana, ya guatana, Nicodemo reconoce entonces en Jesús como maestro que viene de Dios, frase que recuerda a profetas como Moisés, enviados con autoridad divina. Y así, ¿verdad? Es un contexto donde muchos rabinos tenían prestigio, pero ninguno, queridos amigos, hacía signos como Jesús. Ninguno hacía signos como Jesús. Entonces, hoy ya Nicodemo, los signos que tú haces, esto nunca lo hemos visto. Y ahora nos acercamos, me acerco yo, renuncio a privilegios para venir a conocer algo más contigo, a aprender contigo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Se entregó
ofreció el Cordero de Dios, mi Salvador, Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo, nos has dado la salvación. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo. Tu muerte me dio la vida. Tú me has dado la libertad, la sanidad. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy con este versículo 2. Dice, Nicodemo vino de noche donde Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro y has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él, dicatui yeyapomba eveheishma. Y por eso sabemos, déjate y tereimba y poner ya por ahí, entonces ella ahora romañaro ya pues sacaron quiere decir que Dios está contigo. Bueno, este es un lenguaje apropiado que utiliza, ¿verdad?, dentro de este género literario San Juan, pero espectacular. Medio y en su web directamente hoy, porque la cultura judía, queridos amigos, llama a alguien maestro no era para halagarlo socialmente, sino que era reconocerle la capacidad de interpretar la vida delante de Dios. Upea la sabia, upea la sabiduría. Pero mañana no, este es el camino de la vida. Arovila Yabatá. Ese es el sabio, queridos amigos. Upea la llaneco tenga mucha sabiduría lleva para poder guiar todo lo que significa la vida y el desarrollo del hombre, de las personas. Ahora, en la cultura judía, también interpretar esta vida delante de Dios es lo que encontramos con Nicodemo, porque Nicodemo no discute. Primero, lo que él está haciendo es el tipo del camino semita. El tipo, ¿verdad? ¿Cuál es este tipo, que fue siempre una cosa normal, ¿verdad? Fue algo muy típico, ¿verdad? Esto del camino semita que va hacia la verdad. El corazón se deja afectar antes de formular doctrina. Apela la famoso lev, ¿verdad? El corazón. A ver, se deja afectar por ese sentimiento. Ahora, aquí hay otra palabra clave, ¿verdad? También la noche, Laila. Eso, querido amigo, es muy lindo, ¿verdad? De Laila, la noche, simboliza la condición humana, es decir, Shea y Meti en la oscuridad. Esa es mi condición. Shene ira asahina, shene ira yapo lleva, peshera pe, condición humana buscando la luz. El ser humano se acerca a Dios desde sus sombras internas. Y ande con diga tú y la ñambo que la pella llama y patadita y a la gente allá por allá o sea, no, imposible. Sino que nosotros, queridos amigos, sí o sí llevamos, como dice Pablo, sobre nuestros hombros nuestra misma carga, lo que somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, desde un aspecto antropológico, Nicodemo está encarnando al hombre religioso que tiene estructura, conocimiento y rango, pero se siente vacío. ¿Ya qué? Porque que tiene entonces una estructura, un conocimiento, un rango, con la título. Hay que tú ya con la plata, ya es ahí se lleva. Pero sin embargo se siente vacío. Queridos amigos, el aspecto existencial ontológico del hombre es lo necesario. Todo lo demás sabemos muy bien que está en la superficie, de ahí viene lo superficial. Pero andas ahí lo esencial y lo fundamental, lo fundante, el cimiento, que va a mantener, ¿verdad?, esa obra nuestra, pero bien asentada. Bueno, la frase dice, nadie haría si es que Dios no está con él. Esto expresa la intuición universal de que lo verdaderamente humano florece cuando la presencia de Dios se pone
a favor nuestro, ¿verdad? Esa fuerza, esa ciencia de Dios. Upea la ñande sabiduría. Upea la ñande ya huele coa peña de puto ume. Ñamaña hanguaya y cua hanguaya va ese papel de yara. O yerure ñande hina. Ya y comi hangua. Este es el camino. Esto tenemos que trazar, así tenemos que vivir, así tenemos que esforzarnos. Bueno, aquí, queridos amigos, se percibe a este Nicodemos en una búsqueda total, completa. Entonces muestra cómo la fe suele nacer como reconocimiento de signos. Reconocimiento de signos. Y ahí nace nuestra fe. Va, el Nicodemo ya, hemos visto signos. A peorero ya, viste, el ver. Peorero ya, da ahí entonces, ¿qué original la landere ya, pues? Da ahí una cuestión mágica, sino que aquí justamente es ese signo de que Dios está contigo, de que Dios te ha enviado. Porque tu sheiterein va el andere ya por reina. Entonces, este versículo muestra cómo la fe suele nacer desde el reconocer los signos antes de convertirse y de que sea una conversión total. Siempre el testimonio, siempre ya es llamante a algo. Ya no hay la atención a esperar a pecuario peñan de yaja. Y entonces existen, como siempre, queridos amigos, elementos claves, elementos maravillosos que nos ayudan, ¿verdad? Para que podamos también nosotros abrir el corazón, abrir la mente y hacer todo aquello que el Señor nos va pidiendo. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como tú, María.
como tú, un día como tú, María. Quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él. Quiero entregarme a Él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, estamos en la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy estamos inaugurando el nuevo año litúrgico que inicia con el Adviento. Este es un tiempo precioso que la Iglesia en su pedagogía nos propone para que todo bautizado a través de estas 4 semanas previas a la Navidad preparemos nuestra propia vida para recibir la novedad de Jesús de Nazaret, que viene en la historia a revelar la imagen verdadera de Dios. La experiencia de la novedad del Dios hecho hombre que se acerca, que se abaja a nuestra humanidad, necesita de una nueva manera, ¿verdad?, de concebir y entender también al trascendente. Por ello, este tiempo de Adviento y en esta primera semana adquiere una importancia definitiva en la vida cristiana y se presenta como una verdadera alternativa que hace posible que se acoja la novedad y esta hermosa experiencia que de Dios nos viene. Es la propuesta, el Hijo de María y José que está por nacer. El acontecimiento de Dios que se hace ser humano y entra en nuestra humanidad con las consecuencias que ella acarrea, no puede ser recibido, queridos hermanos, de cualquier manera. La propuesta
primero del aspecto ético, de la vida, de la justicia que trae Jesús, necesita que nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras estructuras internas de nuestra persona en particular y también de toda la humanidad en general sean transformadas para recibir la buena noticia que llega de parte de Dios. Es por eso que la Iglesia siempre, como madre y maestra en este tiempo de Adviento, nos llama a la vigilancia, que es la característica de esta fase litúrgica. Vigilancia. Y sobre todo de esta llamada también permanente que hace Jesús a través del Evangelio. Durante el Adviento, en esta semana que hoy comenzamos, queridos amigos, la vida entra en un dinamismo de preparación siempre hacia la Navidad, a fin de que Dios suceda, acontezca, nazca en la historia de cada cristiano, de cada seguidor de Jesús, logrando así dar testimonio de Él hasta las últimas consecuencias, para dar signos de que se va en el camino correcto. Hay que abandonar toda injusticia y todo aquello que nos lleva fuera del camino de la verdad, y sobre todo esa inclusión a aquellos que más necesitan, hacer una vida plena. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, ya estamos en el versículo 2. Comenzaba diciendo el versículo 1, había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo y era magistrado judío. Este vino de noche donde estaba Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro y has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces aquí encontramos algo espectacular. El Hoshech, la oscuridad, eso nosotros lo vemos en Génesis, esa oscuridad que produce también el Tohu Babohu, algo hebreo, Biblia, veo aparecer en el Génesis, era el Tohu Babohu, el caos, el desorden, Bueno, aquí como Juan es el que mira profundamente el lenguaje del Antiguo Testamento, lo vuelve a releer, no muy explícitamente, pero sí implícitamente. Aquí está la oscuridad, la noche, la falta de identidad. Entonces, siendo maestro, magistrado, se acerca junto a Jesús porque quiere escuchar y quiere saber algo de Jesús. Ahora, tenemos palabras claves. Por ejemplo, tenemos el hecho del otot, ¿verdad? El otot. El otot o el tot. Juan usa la palabra semeia
Pero su trasfondo semita es otot, signos que apuntan más allá de sí mismos, signos que apuntan más allá de sí mismos. No son milagros para entretener, sino huellas visibles de una realidad invisible y por lo tanto, exegéticamente, un otot en la Biblia funciona como ventana, abre el mundo cotidiano a la acción de Dios y por eso entonces Nicodemo no dice prodigios, sino señales. No dice prodigios, no dice milagros. San Juan está muy atento para no utilizar estas palabras, porque si no, después también confundimos y pensamos que todo es magia, ¿entiendes? No, aquí hay mucho esfuerzo y hay mucha lucha dentro de la comunidad. Y por lo tanto, Nicodemo no dice prodigios, sino señales. Entiende que los actos de Jesús revelan ¿qué cosa? La ternura, eso es lo que se revela, ¿verdad? Pero aquí también dentro de todo esto que nosotros vemos y que va entrando, queridos amigos, es por ese amor, por esa misericordia y por esa fuerza, ¿verdad? La fuerza de Dios para con el hombre. Las señales, recordemos, queridos amigos, que son teología en acto, muestran que el reino ya está irrumpiendo. El reino ya está irrumpiendo. Entonces, estas señales también siempre son elementos importantes para que nosotros entendamos a qué se está refiriendo. Tengo una señal de un bomba, pum, pum, pum. Entonces, ¿cuál es en tu pensamiento? Enseguida pensamos, va a ir con la fiesta de este día, voy con la fiesta de este día, o sea, ñagendula, o perere, pum, 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 por todas partes, ¿verdad? Entonces, eso ya llama más la atención. Es una forma de llamar la atención, ¿verdad? Y entonces irrumpe en nuestra historia. Además, en Juan, cada semellón tiene estructura sacramental. El signo no que escucha, ¿verdad? No es que escucha, queridos amigos, sino que el signo no solo prueba que Dios actúa. Hay una prueba verdaderamente que no solo muestra lo de Dios, sino que principalmente ese signo también realiza. Este realizar quiere decir el actuar, transforma al que lo contempla. ¿Por qué, queridos amigos, transforma al que lo contempla? Y justamente porque mirando este signo se siente tocar por Dios. O poco se lleva a Peña de Yara. A Peña de Yara o poco no viene, ahí está. Llegamos a esa transformación, llegamos a esa experiencia que transforma al que contempla. Pero como condición. Ahí la pecha antes de ahí, entonces de la ñaña convertida, ¿verdad? Sino que la conversión siempre va a depender de nosotros, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, la gracia de Dios que nos empuja. Pero una vez que tengamos esa fuerza, esa gracia de Dios, es aquella que va a irrumpir y va a entrar y va a hacer entonces que nosotros podamos confrontarnos. En Juan, cada semellón tiene estructura sacramental. Cada signo tiene una estructura sacramental. El signo no solo prueba que Dios actúa, transforma al que lo contempla, si se abre a la fe. Ninguno de nosotros que vemos estos signos, queridos amigos, podemos quedarnos simplemente con esto, porque siempre nos proyectan hacia algo esencial. ¿Amaela algo esencial? A ver, algo ñande yara hoy. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la cuarta palabra clave en esta oración, corazón, que en hebreo a veces se pronuncia levav o con mayor frecuencia de manera más breve, lev. Ahora, diferentes culturas a través de la historia han tenido diferentes conceptos de cómo funciona el cuerpo humano. Y esto también es cierto de los antiguos escritores israelitas de la Biblia. Ellos sabían que el corazón era un órgano en el pecho que sostiene la vida. Hay una mención de un ataque al corazón en la Biblia, cuando se le pasó el vino a Nabal y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Pero los autores bíblicos hablan acerca del corazón de muchas otras maneras que podrían parecer extrañas para los lectores modernos. Y esto es porque estos israelitas no tenían concepto del cerebro ni ninguna palabra para él. Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del hombre tiene lugar en el corazón. Por ejemplo, en la Biblia, tú sabes con tu corazón. Tu corazón es donde entiendes y haces conexiones. En el libro de Proverbios, la sabiduría mora en el corazón. Y tu corazón es lo que usas para discernir entre la verdad y el error, como lo hizo Salomón cuando fue rey. Así que el corazón es donde tú piensas y le encuentras sentido al mundo. Y ahí es donde haces más cosas. En la Biblia, el corazón es donde sientes las emociones. Sientes dolor en tu corazón como Ana cuando no podía tener hijos. De hecho, la frase un corazón roto viene del hebreo antiguo bíblico. También experimentas temor en tu corazón. Tu corazón puede derretirse o estar angustiado. Tu corazón puede incluso estar deprimido. Pero entonces, por el otro lado, tu corazón es donde experimentas gozo. En hebreo, estar feliz es estar bien de corazón o tener un corazón con gozo. Así que el corazón es el generador de vida física. También es el centro de tu vida intelectual y emocional. Y hay más. En el hebreo bíblico, el corazón es donde tomas decisiones motivadas por tus deseos. Así que David tenía en su corazón construir un templo para Dios. Tu corazón es donde se centran tus afectos. Se conocen como los deseos de tu corazón. Y si realmente quieres algo, vas tras ello. Como cuando Natán le dijo a David, vaya, haga todo lo que está en su corazón. Entonces, en la Biblia, el corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. Como en el bien conocido proverbio, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El profeta Jeremías creía que el corazón de la humanidad estaba fundamentalmente roto. Él dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Él había visto a toda una generación darle la espalda a Dios. Ellos empezaron a sacrificar a sus hijos como si eso fuera algo bueno. Esta es la razón por la que en la imaginación de los profetas hebreos, la única esperanza para la humanidad es la completa renovación del corazón humano. Moisés predijo que si Israel algún día iba a amar a su Dios, su corazón tendría que ser circuncidado. Lo que es una metáfora muy vívida y sorprendente acerca de remover el mal y la necedad del corazón humano. David, después de que cometió asesinato y adulterio, le ruega a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El profeta Ezequiel esperaba el día cuando Dios removería el corazón de piedra y le daría a su pueblo un nuevo corazón de carne tierna, lo que es muy similar a la esperanza de Jeremías de que Dios escribiría los mandamientos de la Torá en los corazones de su pueblo. Y eso nos trae de vuelta al Shema. Todos los días, el pueblo de Dios es llamado a dedicar a Dios todo su cuerpo y mente, sus sentimientos y sus deseos, su futuro y sus fracasos. Esto es lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe.
Canal 25, primer canal católico del país. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy subrayamos el versículo 2. Este vino de noche donde estaba Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro y has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esto le dice Nicodemo a Jesús. Y entonces, Rabí, veamos un poco esta palabra, significa mi grande, Rabba, ¿entiendes? Grande quiere decir eso, mi maestro. Proviene de la raíz Rav, grandeza, autoridad, mi grande, mi gran autoridad, Rabí, mi gran autoridad. Exegéticamente este título no es equivalente a profesor moderno, sino que es reconocer a alguien como guía de vida, mediador de sentido ante Dios. Upeaco dice yo que fuera que es alguien que te enseña dentro del Aranducate, ya es algo enseñante ayer. No es porque tiene una gran autoridad o lo que sea. Bueno, eso quiere decir rabí, el que tiene autoridad, pero por una experiencia profunda de lo que enseña. Nicodemo, siendo maestro de la ley, se coloca debajo del maestro verdadero. Se coloca debajo. Se coloca debajo. Porque él también podía ser tipo A, lleva Monburio mañana, y bueno, a ver, Shela maestro, Pendugen, va para la sea. Entonces aquí hay una inversión interior, es decir, hay cambio de rol. El Rabá, el Aranducatú, el Jesús, ahora entonces es el maestro de alguien, en este caso Nicodemo, que es un magistrado, nada más y nada menos. Juan es el didáscalos
que quiere decir maestro, pero su enseñanza nace de su origen. La palabra, por eso, el título, es decir, aquí ya nos damos cuenta, poco a poco, Nicodemo está tocando ya el borde del misterio sin saberlo todavía. Y claro, tiene una capacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es maestro de la ley. Entonces él camina muy cómodamente en cuanto a todos los elementos religiosos de la ley. De aprendiz. Bueno, ahora, desde este sentido, tenemos algunas enseñanzas, ¿verdad? En primer lugar, la fe comienza en la búsqueda. Lo que le salva ya esta lluvia, ¿verdad? A Nicodemo, ¿qué es, queridos amigos? El hecho de buscar a Jesús. Estas actitudes tenemos en muchos lugares, muchos pasajes de los evangelios. Pero esto es reconocer, entonces. O lo que sea. Porque justamente sabemos que la fuerza y la gracia simplemente se encuentra en Jesús, se encuentra en el Señor. Entonces, una fe que comienza en la búsqueda. Luego los signos revelan identidad. Los signos, queridos amigos, siempre nos van a revelar la identidad. ¿Quién es este que está aquí en medio de nosotros? Eso lo voy a demostrar a través de los signos que me va a hablar y me va a ir enseñando quién es. No son show, sino que se aplica a la distracción, se aplica al aprender, se aplica al saber leer los signos que uno va viendo en el mundo. Una tercera enseñanza es el respeto antes que contienda. Respeto antes de contienda. Sino que vamos y contienda. No. La contienda, queridos amigos, no nos lleva a ningún lugar, sino que tenemos que hacer ese aspecto reflexivo. Ese aspecto de Yahuapú, Ñajenduve, Ñande Yaraje y Ñande. Y desde ahí entonces dar los pasos para la construcción de un mundo mejor, ¿verdad? Y esto es lo esencial. Bueno, y desde aquí, queridos amigos, podemos entender que el alma es camino. El alma es el camino. Por aquí tenemos que apuntar. ¿Por qué? Porque Nicodemo inicia con humildad y escucha. Humildad y escucha. El aplicar, dialogar esto, queridos amigos, con fe y razón sin agresividad. La verdad se acoge mejor en el clima de respeto. En el clima de respeto. Esa verdad se acoge mucho mejor, queridos amigos, en ese clima. Bueno, una cuarta enseñanza es la noche del alma es camino. Pero eso quiere decir que es un camino, queridos amigos. Siempre hay oscuridad al comienzo, ¿verdad? Pero tuve clareado, joven. De a poquito va llegando el sol. El sol es Cristo, que nos va iluminando, a pesar de que existe de noche. Ir de noche entonces no es fracaso, queridos amigos, tampoco. No es un fracaso, solamente es una situación en la que nosotros podemos encontrarnos en esa oscuridad, en esa noche, pero no es para desanimarse. Ya se llegan a ver. Y por último, queridos amigos, una última enseñanza, una quinta es: Dios está con él, es núcleo del Evangelio. Dios está con él, y entonces vemos que es el núcleo del Evangelio. Nicodemo pronuncia sin saber el corazón cristiano, Dios con nosotros. Aplicación, llevar a Cristo a la sociedad, llevar a Cristo a la sociedad. Es lo que nosotros tendríamos que hacer a Upeaña de la Yacuea. Por eso, Dios está con él, dice, y es el núcleo del Evangelio. Peñan de Yana Oino, Peñan de Pupea lleva, Ñandego Anga, Ñaceta. Esto le llamamos misa, misión. Salir, expandir, dar a conocer el mensaje de salvación. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.